Les damos la bienvenida a todos ustedes y bendecimos a todas las personas que a través de la radio, de la televisión, a través del internet y de todo medio que usamos para edificar al cuerpo de Cristo en las naciones, a todos ellos los bendecimos y les damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Si de gracia hemos recibido, de gracia compartimos. Somos deudores a todos los santos. Hechos capítulo 15. Leemos desde el versículo 1 en adelante. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subieran Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación y de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos: los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando a circuncidaros y a guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas
estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta y habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, dice, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Que Dios nos bendiga hoy a través de la palabra. La vez pasada estuvimos hablando, vamos a repetir algunas cosas, pero quiero enfatizar algo aquí que es muy importante. Quiero que ustedes vean algo. Yo mencioné algunas cosas, pero ahora voy a poner en orden algunos pensamientos acá. Lo que más para mí, esta fue la crisis mayor de la primera iglesia. Esto fue un reto grande para la iglesia. Si esto hubiera ocurrido hoy en cualquier iglesia, la división hubiera sido segura. Pero aquí reinó el Espíritu y reinó la sujeción y reinó la madurez, que son señales vitales de una iglesia saludable. Aquí un grupo de hermanos de los fariseos que habían creído salieron a predicar por toda la tierra y llegaron a esta primera iglesia. Parece que oyeron lo que Dios había hecho en Antioquía de Siria, una iglesia llena del Espíritu, una iglesia gloriosa, consecuente. De hecho, a los cristianos adquirieron el nombre de cristianos allí por primera vez en Antioquía de Siria. Había maestros, había apóstoles, dice que Bernabé vio la gracia de Dios que había en esa iglesia. Y vemos aquí que estos hermanos llegaron y comenzaron a predicar algo extraño para la iglesia. Y era que los gentiles que se convertían al Señor estaban obligados a ser circuncidados y a guardar la ley de Moisés. Esto trajo una tremenda controversia. Pablo y Bernabé los confrontaron. Los hermanos de allí de Antioquía de Siria sabiamente decidieron enviar a Pablo y a Bernabé a que fuesen a Jerusalén, a los ancianos, a la iglesia, al gobierno central, para que ellos llegaran a un acuerdo acerca de esta situación. Y yo quiero que ustedes vean una cosa, mis hermanos. Aquí la unidad de la iglesia fue preservada. Prevaleció la unidad por encima de los conflictos y las diferencias. Porque lo primero que yo veo que ustedes puedan ver de una iglesia saludable, y en este caso la manera como Dios pudo preservar la unidad de la iglesia en algo muy serio. ¿Recuerdan ustedes cuando hubo murmuración de parte de las viudas griegas con relación a las viudas hebreas? Naturalmente sabemos que todos eran hebreos, pero había hebreos de cultura griega, de la diáspora, que habían nacido fuera o que su idioma era el griego, y estaban aquí los judíos que habían nacido en Palestina, que su idioma era el hebreo o el arameo. Y vemos acá que una gran controversia. Estudiamos eso de cómo los apóstoles, guiados por el Espíritu, fueron sabios. Y en el momento de la controversia,
ellos no sacrificaron el propósito. Dijeron, no es justo ni sabio que nosotros dejemos la oración y la palabra de Dios para servir a la mesa. En otras palabras, hay un conflicto, vamos a resolverlo. Y eligieron a los diáconos. ¿Recuerdan ustedes? A los diáconos para que se encarguen de esos asuntos y no sacrificaron el propósito. ¿Y qué pasó? Noten ustedes que los 7 diáconos que eligieron, todos tenían nombres griegos. Eso muestra que ellos, para que no hubiera discriminación, eligieron 7 diáconos griegos. Cuando digo griegos, sean hebreos, pero de cultura griega. Entonces, eligieron, los 7 eran de cultura griega, para que no se sintiesen discriminados. Sabiduría. Los demás lo aceptaron. Y vemos ustedes cómo, sometidos los unos a los otros, prevaleció allí la unidad en aquella primera crisis, un poquito más interna, más de los judíos, pero esto era algo distinto. Ahora se trata de judíos y gentiles. Y como ustedes saben cómo Dios tuvo que imponerse para que se aceptase la conversión de los gentiles. Ustedes saben el apegamiento de los judíos con la ley. Así que esto era una cosa bien complicada, bien difícil. Esto hubiera producido un cisma en una iglesia enferma. Pero con una iglesia es saludable y está sometida a Dios y están sometidos los unos a los otros, Dios puede imponerse y Dios puede resolver cualquier problema y traer la unidad aún en medio de los conflictos. Y yo quiero que ustedes vean, mis hermanos acá, cómo Dios prevaleció y cómo prevaleció la unidad de la iglesia en un momento tan crítico, tan difícil. Yo tengo aquí en mis notas y me gustaría leerlo como Dios me lo dio. Yo puse aquí, este fue el reto más grande que tuvo la primera iglesia. Prevaleció la unidad porque ellos tenían un compromiso con este mandamiento del Señor, o sea, la unidad. No hay nada que justifique la división de la iglesia. Nada justifica la división de la iglesia. Todo aquel que entiende lo que es Cristo y cuánto le costó a Cristo salvar a la iglesia, y todo aquel que entiende lo que es la iglesia como cuerpo de Cristo, como Dios nos ha enseñado, que Cristo en la cruz, muriendo en el lugar de la iglesia, primeramente diciéndole al Padre, antes de descender, prepárame cuerpo, yo descenderé, refiriéndose a este cuerpo y hacerse humano y entrar entre nosotros, pero como una segunda interpretación, prepárame cuerpo, prepárame la iglesia, y desciende, y en la cruz del Calvario Dios no permitió jamás que ninguno de sus huesos fuese quebrantado, representando que la iglesia nunca debe ser quebrantada, ningún miembro, y somos carne de su carne y hueso de sus huesos. Y ese cuerpo que bajó 3 días a la tumba, ninguna bacteria dañó ese cuerpo, no permitió que su santo vea corrupción. Eso significa que el cuerpo de Cristo de la iglesia debe ser libre de corrupción y libre de quebrantamiento, en el sentido de división. Cristo fue herido por nuestros pecados, pero nunca ninguna parte de su cuerpo se deshizo de su cuerpo. Es sagrada la unidad de la iglesia. Sagrada. Y una iglesia saludable cuida la unidad por encima de cualquier otra cosa. Y ojalá que hoy prevalezca ese principio de la unidad. Estamos para exhortarnos. No importa, tenemos que exhortarnos los unos a los otros. Puede haber diferencias, confrontaciones, pero nunca desunidad. Es un pecado contra Cristo, contra su cuerpo, contra el gran deseo de su corazón. Cuando antes de morir, antes de ir a la cruz, dice: Señor, te encomiendo la unidad de la iglesia. Y todavía está hace 20 siglos mediando para que su iglesia sea una. Y una iglesia saludable respeta la unidad. Ese hermano que está a tu lado no es un cuate, como dicen los mexicanos, ni un pana, como dicen los puertorriqueños, ni un camarada, como dicen los comunistas. Ese es tu hermano, carne de tu carne, hueso de tus huesos, salió de las entrañas de la misericordia del mismo Padre, un Dios y un hermano mayor, Jesucristo. Aleluya. Amén. Amén.
Ni nosotros aquí como iglesia local, ni en nuestra relación con nuestros hermanos en las naciones, no importa cómo se llame el movimiento de la iglesia, no importa cómo se llame el concilio o la denominación, los que tienen nuestra fe en el bendito evangelio y han nacido de nuevo son nuestros hermanos. Como decía San Agustín, en lo esencial unidad, en lo no esencial tolerancia, pero nunca división. Cuando usted vaya a las naciones y vea a sus hermanos indígenas o negros o chinos o no importa la raza, no los vea con prejuicios, mírelo lavados con la sangre de Jesús. Amén. Mírelos como son. Y si el Espíritu de Dios hoy nos imparte a nosotros esa virtud que tenía la primera iglesia, de preservar la unidad por encima de todo, ni teología, nada debe separarnos a nosotros. Una iglesia saludable preserva la unidad. Es un legado sagrado que Dios nos ha dado. Está por encima de todo. Yo tengo aquí, la unidad fue preservada a pesar de las diferencias y los conflictos por la sujeción. ¿Por qué? Esa palabra es clave en lo que te voy a decir a ti. Yo aquí estoy mirando aquí que una iglesia madura está sujeta. Y aquí yo veo que prevaleció la sujeción. Primeramente, mis hermanos, la sujeción a Dios, que ordenó que la iglesia se mantenga unida hasta el fin. Aquí prevaleció el temor a Dios, el amor a Dios y la sujeción a Dios, que ordenó que la iglesia se conservase unida hasta el fin. Número 2. La unidad fue preservada a pesar de las diferencias y los conflictos, porque estaban sujetos los unos a los otros en el temor de Dios. Como yo lo veo acá. Pablo y Bernabé eran apóstoles. Cuando ellos confrontaron a aquel grupo de hermanos judaizantes en aquella iglesia, los hermanos, los ancianos posiblemente, se reunieron y determinaron, esto no puede seguir así. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Aquí hay un conflicto, naturalmente por algo que era nuevo, novedoso en la iglesia, la conversión de los gentiles y de qué manera debieran de vivir los gentiles. Entonces decidieron enviar a Pablo y a Bernabé a las autoridades centrales. Y yo veo una cosa, yo veo a Pablo y a Bernabé sujetándose al consejo de una iglesia local, aunque eran apóstoles. Hoy hubiéramos dicho, ¿y quiénes son estos ancianos locales para acordar nada? ¿Para qué tenemos que ir a Jerusalén? Si yo soy apóstol y Bernabé también, dice Pablo. Aquí resolvamos el problema, no tenemos que ir allá, que iglesia madre, ni iglesia madre, aquí nosotros. ¿O no es el espíritu que existe hoy? ¿No es el espíritu que existe hoy? De independencia. ¿Qué tal si hubiera prevalecido el espíritu independiente y se hubieran dicho, lo resolvemos nosotros acá? No queremos los judaizantes aquí, que se vayan a Jerusalén. No, hermano, eran un solo cuerpo, judíos y gentiles. De los dos hizo un pueblo haciendo la paz, quitando la pared separatoria entre judíos y gentiles para hacer de los dos un pueblo. Es uno de los misterios del reino. Y lo entendieron. Quizás en ese momento no lo entendieron con la claridad que fue expuesto después en los escritos de Pablo, pero como fueron sujetos al Espíritu. Hermano, cuando usted es sujeto al Espíritu, usted es humilde y es sujeto a Dios y a las autoridades establecidas por Dios.
No importa que usted no lo entienda todo, tarde o temprano su sujeción va a dar fruto. Porque en el reino de Dios, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. En Dios no hay división. Y ojalá que esto no sea un lindo discurso, sino que usted ahí diga, yo tengo un compromiso con la unidad. Dejo mi espíritu independiente. Y mire, mis hermanos, desde el púlpito, usted viene aquí, se expone a la palabra domingo, martes. Y en el caso de los hermanos de las otras iglesias que nos están escuchando, nos van a escuchar los días que sean. Los pastores no podemos vivir 24 horas detrás de usted cuando usted tiene que tomar una decisión. Pero la palabra le tiene que aprovechar a usted. Si cualquier anciano aquí o persona en la oración hace otra cosa que lo que está establecido aquí, por lo que Dios ha dicho, usted no lo escuche. No importa que sea su amigo, que le dé regalos, que lo lleve al restaurante. No venda su conciencia por una simpatía. Sométase a Dios y a su gobierno. Amén. Que por eso hay tanto desorden en la iglesia, personas en pecado levantando iglesia. Y hay quienes lo apoyan porque no hay conciencia espiritual. Y eso daña a la iglesia, eso pudre a la iglesia. Por eso hay tantos escándalos. Gente que anda por ahí haciendo y deshaciendo, no se someten a nadie. Aún andan en pecado, en inmoralidad. Y tienen seguidores y saben, son como ciegos. Usted distinga los espíritus. No siga nunca a nadie que no se someta a Dios y al gobierno establecido por Dios. En cada iglesia hay un presbiterio. Hay que respetar eso. Hay gente que aspira ministerio y quiere apoderarse del trono. Eso es muy común, dar golpe de estados. La iglesia hoy crece más por división que por multiplicación. Vaya, cada vez que yo veo a esos joventorrillos en las esquinas, ¿a quién se les reveló? Esta iglesia aquí, ¿a quién se les reveló? Porque todo el mundo es así que hacen, hermanos. Cualquiera puede ser caso omiso de lo que yo estoy diciendo, pero estoy hablando de parte de Dios y por la bendita palabra. Hoy se van a salir con las suyas, pero mañana, que es el día de Dios, juzgará Dios todas las obras de los hombres. Y yo veo aquí, hoy muchos quieren ser apóstoles, porque lo ven como una jerarquía, quieren ser mayores que sus hermanos. Y como entienden que un apóstol es un pastor de pastores y que pastores se sometan a mí. Por eso, ni tienen llamados apostólicos, ni señales de apóstoles, ni funciones de apóstoles, ni nada. Muchos ni siquiera han arrancado como pastores porque no han tenido éxito como pastores y ya son apóstoles. Revelándose. Todo parece que como que Dios no le importa, pero que vamos a ir un día a un juicio. Eso es más seguro que usted está aquí oyéndome esta noche. Pero yo veo que una iglesia sometida a Dios, preservando el legado, unidad en las diferencias, en los conflictos. Sujeción a Dios, sujeción al legado y al deseo de Dios de la unidad. Y segundo, yo veo aquí, sujetos los unos a los otros en el temor de Dios. El hecho de que yo sea una autoridad espiritual no significa que yo no me voy a someter a mis hermanos. Nadie está por encima de Dios. Nadie está por encima de la unidad del cuerpo de Cristo. La unidad prevaleció a pesar de las diferencias de los conflictos por la sujeción a Dios, por la sujeción los unos a los otros en el temor de Dios. Número 3, fue preservada la unidad
en medio de las diferencias y los conflictos, porque estaban sujetos al orden y a la autoridad establecidas por Dios, o a la autoridad establecida por Dios. Noten que los hermanos de Antioquía deciden enviar a Pablo y a Bernabé a la autoridad central, Jerusalén, a los apóstoles y ancianos. Y miren ustedes lo que dice el versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Ahora está hablando de Jerusalén. Ahora ni las iglesias hijas se quieren someter a las iglesias madres. Apenas se independizan. Ya nosotros tenemos un gobierno, aquí nosotros somos lo que somos y que ya no tenemos que ir para allá. ¿Para qué para allá? ¿Para qué para el Bronx? ¿Para qué? Nosotros somos lo que somos. Yo le tengo miedo a ese espíritu. Ese no es el espíritu del reino. El espíritu del reino ve la iglesia como una sola. No solamente a la iglesia que tiene un mismo nombre o una casa espiritual, como en el caso de nosotros, sino la iglesia de Cristo, llámese concilio de dominación que sea. En la iglesia nadie es independiente. Digo, si está en el cuerpo de Cristo. Téngale miedo a su espíritu independiente. Es más, usted cree que es más fácil para usted trabajar solo, pero Dios no lo llamó a trabajar solo. Usted pertenece a un cuerpo. Amén. Amén. Fíjense lo que significó aquí la sujeción a las autoridades. Un problema local que no se pudo resolver. Vamos allá a las autoridades centrales. Eso sucede en el gobierno de los hombres también. Una cosa no se puede resolver a un nivel, se lleva a otro nivel. Cuando un caso no en una corte local no se resuelve, lo mandan a la Corte Suprema, ¿o no es así? No acuden a la Corte Suprema para que la Corte Suprema se defina. Cuando hubo el problema en Florida con las elecciones acá, recuerdan ustedes que fue esta nación estaba al borde de un colapso político. ¿Pero qué prevaleció? Inclusive se hizo una película de las intrigas de los partidos y los abogados de los partidos y todos los usos de la política. Y como ya la cosa estaban cogiendo otro giro, apelaron a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema se olvidó de que yo soy demócrata y republicano. Aquí vamos a establecer lo que hay que hacer. Y se salvó la nación. Y me gustó el otro partido que perdió, ¿qué dijo el presidente que perdió? Dijo, no, la Constitución va primero, la nación va primero. Y me eché a un lado. Y lo que diga la Corte Suprema. ¿Qué tal que hubiera como pasa en otros países? No, que hay fraude, qué sé yo qué, por acá, no, ya. Y una revolución a matarse todo el mundo. Por favor, hermano. Por eso estamos como estamos. Por eso nunca progresamos. Y tal parece que gozamos con ver las cosas al revés. Parece que pensamos con los huesitos de los pies. Países que en un año han tenido hasta 5 presidentes en un año. Lo eligen con caravana, gritando con merengues y después a los 6 meses lo quieren tumbar. Desorden total. Eso está en nuestras venas, un espíritu de desorden, falta de sujeción. Pero en el reino no es así. En el reino no es así. Cuando usted ve a un policía, bendígalo. No lo vea como con amenaza. No como, no, bendígalo, bendiga. Esa es la autoridad. Aunque sea un déspota, es autoridad. Tiene una insignia, tiene un uniforme. Representa autoridad, aunque sea un corrupto. Representa la autoridad. El orden preserva y conserva. La ley conserva una nación. El orden, eso está establecido en el cielo. No quiera romper el orden. Si usted va a un lugar, haga fila. Si está establecido algo, no se puede protestar. Respete la ley. Usted es un ciudadano del reino de Dios. Haga su turno. Espere. Si va al hospital, no, que yo tengo que tengo rato aquí, que me dejen entrar. No. Se establecieron algo, respete lo que se estableció. Entre cuando llegue su turno. Respete, el orden preserva. Y en la iglesia debe ser igual. ¿Qué fue lo que establecieron? Escuchen, hermanos. Pablo habla mucho de la palabra edificación. Y usa la palabra edificio, que Dios está haciendo un edificio espiritual. Miren cómo funciona la iglesia.
Es el único lugar. Hay un montón de hermanos poniendo los cables de electricidad para hacer, están trabajando para hacer el edificio a Dios, el edificio espiritual, metiendo los cables de electricidad, los otros están metiendo las tuberías, los otros están haciendo las ventanas, y hay otros que andan con martillos rompiendo, y con tijeras rompiendo los cables, ¡pra! ¡pra! Y hacen así a la tubería de la plomería, ¡fran! Y lo abren un hoyo por ahí. Y son del equipo, Por eso ven por qué la iglesia se pasa entero remendando por aquí y corriendo por allá. Porque mientras unos se edifican, otros destruyen con la carne. Y estamos tan acostumbrados que ni cuenta nos damos. Pero tenemos 20 siglos dando la vuelta así. Como el roedor en la tómbola aquella. Cansado. Y está en el mismo sitio. Y dando vuelta a la tómbola. Así estamos. Así está la iglesia en el mundo entero. Antes el enemigo nuestro era el diablo, el mundo y la carne. Hoy la iglesia es la misma enemiga de la iglesia. Los cristianos contra los cristianos. Ese es el fenómeno ahora. Los cristianos, entre comillas, contra los cristianos. O mejor dicho, los cristinos contra los cristianos. ¿Por qué? Por lo mismo. Todo el mundo quiere hacer su reino aparte, su kiosco. Y como en la iglesia hay dinero envuelto y hay posiciones, por eso hay pleitos. Pero la sujeción aquí, que es fruto del Espíritu, y es madurez, y es salud espiritual, la usó Dios para preservar a la iglesia. Cuando se establece algo, hay que respetarlo. Dios puso un presbiterio. En cada lugar hay autoridades. Hay personas que dicen: pastor, aconséjeme, mire, mi pastor es así y es así, es así y es así. Ay, vienen donde mí, donde quiera. A mí me gustaría ver qué dice el pastor de usted. Porque todo el mundo defiende su propia causa hasta que viene la otra parte. Y si fuera verdad que es lo que es, tiene un manto de autoridad. Y aún David respetó a Saúl a pesar de lo que era. Porque someterse a la autoridad, aunque esté dañada, trae más fruto que la rebelión. Porque la rebelión ofende a Dios y le daña el propósito. El que puso la autoridad, el que puso a Saúl fue Dios. Y el que lo quitó no fue David, fue el mismo Dios que lo puso. Es Dios el que quita y pone reyes, es Dios el que quita y pone autoridad. No te corresponde ni a ti ni a mí. Espera que sea Dios el que haga. Cuando algo está malo, Dios se encarga. Entonces, 1, 2, 3, 4. La unidad fue preservada a pesar de las diferencias y los conflictos por la sujeción. 4. La unidad prevaleció porque estaban sujetos a la palabra de Dios. Noten que todo argumento estaba basado en lo que el Espíritu Santo había dicho previamente a la iglesia. Cuando se reunieron allí a discutir, ¿qué fue lo que prevaleció? No, que hermano, a mí me parece que mire, que yo estudié en el seminario tal, que yo sé, yo tengo experiencia, yo mire, lo mejor que hay que hacer aquí, lo más sabio es esto. Cállese y apague el opinador. La pregunta es, ¿qué dijo el Espíritu Santo? Hoy, Espíritu Santo, ni se sabe lo que es Espíritu Santo hoy. El pecado de Israel fue contra Jesús, contra el Hijo. El pecado de la iglesia contra el Espíritu Santo. No se sabe lo que es Espíritu Santo. Discutimos hasta lo último y nadie dice qué dijo el Espíritu Santo. Pero allí en medio del conflicto se levantó Pedro y dijo: hermanos, ¿ustedes se acuerdan lo que yo viví en casa de Cornelio? ¿Recuerdan ustedes lo que Dios me reveló? Pedro mata y come y contó la experiencia. Y dijo: eso fue lo que Dios nos enseñó en cuanto a los gentiles. No hizo diferencia entre nosotros y ellos y los llenó del Espíritu a ellos.
¿Cómo le vamos a poner cargas que Dios mismo no les puso a ellos? Y se levantó entonces Bernabé y Pablo y comenzaron a hacer un recuento del primer viaje. Mira, fuimos acá y son milagros, maravillas, así. Y contaron todas esas cosas de lo que había hecho el Espíritu Santo y lo que había dicho en cada ciudad. Y cuando escucharon lo que el Espíritu Santo había dicho, se levantó Santiaguito, Chaguito, que por lo que se ve ahí estaba presidiendo el concilio. Y se levantó y dijo: hermanos, ¿ustedes vieron lo que Dios le dijo a Pedro? ¿Vieron lo que le dijo Dios a Pablo y a Bernabé, lo que pasó? Pues miren, yo juzgo que esto que está pasando es algo que ya Amós capítulo 9 dijo. ¿Qué dijo? Y entonces citó la escritura, versículo 15. Y miren ustedes, miren lo que interesante. Cuando dice el versículo 13, y cuando ellos callaron, o sea, Pablo y Bernabé y Pedro, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Ahí viene a citar la escritura, gloria a Dios. No es que María estaba lavando y se le acabó el jabón. No es que yo estaba en un seminario y el maestro fulano dijo tal cosa y que yo leí en el libro tal. No. Todo lo que Dios hizo ahora y lo que Dios dijo antes acerca de esto. Esto concuerda con lo que dice Amós y lo que dicen los profetas. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Pronto estoy preparando un mensaje acerca de esto que Dios me está dando, pero yo no voy a meter eso ahora aquí. A mí lo que me llama la atención es que él dice: esto concuerda con lo que dicen los profetas. Diga, las escrituras. Cuando habla la escritura me callo yo, apago el opinador. Y cada vez que hay un conflicto, hermano, por favor escuchen. Cada vez que hay un conflicto en un ministerio tal o en una iglesia tal o a cualquier nivel, preguntemos: hermano, en los últimos años, ¿qué ha dicho el Espíritu acerca de esto? A ver, ahí tenemos un buzón para las profecías. A veces yo me paso, cuando yo no puedo dormir, me voy a leer profecías, seleccionando sobres, poniendo notas. Ahí ya tengo. En esto duré 4 horas esta semana viendo profecías. Me maravillo cómo el Espíritu habla a la iglesia. Por eso cuando me paro aquí a decir, así dice el Espíritu, no solamente lo que me dice a mí, lo que el Espíritu dice a la iglesia. Yo voy al frente, hermanos, yo voy al frente. Por lo que soy aquí, por la gracia de Dios. Y segundo, porque estoy escuchando y leyendo lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y con mucho temor orando para ver cómo el Señor nos guía. Y cuando el Señor da una dirección, porque usted no entiende. La manera de usted librarse de confusión es sometiéndose. Como pasó acá, a lo que el Espíritu dice a la iglesia. La unidad fue preservada a pesar de los conflictos. Número 5. Por la sabiduría y prudencia de saber usar la libertad cristiana sin violentar la conciencia de los demás. ¿Qué yo dije? La unidad prevaleció por la sabiduría y la prudencia de saber usar la libertad cristiana sin violentar la conciencia de los demás. Como enseñó más tarde el apóstol Pablo en Romanos 15, 1 y 2, cuando dijo: los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Romanos 15, 1 y 2. Cuando usted está sujeto, usted no se agrada a usted mismo. Es que, hermano, eso es lo que yo creo. Yo aprendí así y así yo me quedo. Es que yo soy así. Yo no voy a cambiar porque yo soy así. Sométase a Dios, a la palabra, al Espíritu y a sus hermanos.
y mate la carne. En el versículo que sigue dice Pablo, ni aun Cristo se agradó a sí mismo, dice el versículo 3 de Romanos 15. Hoy somos muy amadores de nosotros mismos. Todo tiene que ir alrededor de nosotros. Peleamos somos hasta territoriales por el lugarcito donde adoro, que no me lo quiten. Digo, Dios mío, ¿a quién usted está adorando? ¿A Baal o al Dios verdadero? Porque a Dios verdadero hay que agradarlo cuando usted adora. Y usted dándole codazo al hermano y empujones y peleando como los cárteles que pelean por las esquinas. ¿Usted está agradando a Dios? ¿Para qué usted danza? Danza en la casa con música. Póngase loco dando vuelta allá. Pero usted está agradando a Dios ante los hermanos peleando, que se le quitaron el codo. ¿Qué mi codo? ¿Qué mi codo? Que si no se meten los diáconos hasta de un bofetón al hermano. Pero Dios mío, tantos años aprendiendo del Espíritu. Ni siquiera en un parque usted debe hacer eso. Ni en un tren. Debe ser amable con que está al lado. Si le cogió el asiento, siéntese, olvide. Y más en la iglesia adorando, peleando por un espacio, por una silla. Pero Dios santo, ¿cuándo vamos a aprender tanto que escuchamos? Tenemos que aprender, y es tiempo ya. Es tiempo ya. Tanta palabra, haciendo fila cada vez que termina un mensaje aquí para que me den el mensaje. Lo escucho allá. Qué linda revelación. Ya verás que somos ricos con tanta palabra. Me pregunto si la palabra hizo afecto en tu vida. Amén. Aunque se estaba discutiendo acerca de la libertad espiritual de los gentiles, se cuidó la conciencia de los judíos. El problema era la libertad de los cristianos gentiles, pero ellos pensaron en la conciencia de los judíos. ¿Qué hicieron? Dice, las prohibiciones ordenadas a los gentiles en los versículos 19 y 20, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos y de fornicación y de ahogado y de sangre. Esas prohibiciones, mis hermanos, no era tanto porque Dios las prohibía. Esas prohibiciones era para que no violentar a los judíos. Yo tengo aquí mis notas. Las prohibiciones ordenadas a los gentiles en los versos 19 y 20 tenían como propósito no ofender la conciencia de los hebreos. A fin de promover la paz entre los creyentes judíos y gentiles, se pidió a los gentiles que se abstuviesen de cualquier práctica abominable para los cristianos judíos. Así los cristianos judíos podían asociarse con ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Póngale algo a su Biblia acá. Y véngase a 1 Corintios 8. Lo voy a leer rapidito. ¿Vieron ustedes? Se estaba resolviendo el problema de la libertad espiritual de los gentiles, pero no a costa de violentar a los judíos. Y como para los judíos, un judío no se sentaba con un gentil a comer porque se decía que eran inmundos, porque tocaban cosas inmundas, le ponían la mano a los muertos, andaban comiendo cosas de los ídolos, y para un judío eso era abominable. Escuchen, Pablo lo dice aquí en 1 Corintios 8, lo voy a rapidito. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, que fue lo que le prohibieron a los gentiles, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Gloria a Dios. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Para nosotros, sin embargo,
Solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, especialmente un judío, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, porque por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, porque en Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces, yo tengo aquí en mis notas, con respecto aquí, ustedes saben que un judío, para un judío, sentarse con un gentil, como dijo Pedro, ustedes saben que un judío no se sienta, no se asocia. ¿Recuerdan ustedes cuando Pedro simulaba allí con los hermanos que los reprendió Pablo? Porque comía, cuando venían los hermanos de Judea, se separaba de los gentiles, porque un gentil no comía con un judío con un gentil. ¿Por qué? Porque lo consideraban inmundos. Primeramente porque tocaban cosas inmundas, porque comían cosas sacrificadas a los ídolos. Y para un judío esto es totalmente prohibido por Dios. Entonces, con respecto a la fornicación aquí no está hablando de fornicación del pecado del sexo, que tanto para judíos como gentiles es pecado. Aquí está hablando, cuando habla de fornicación, está hablando de matrimonio con familiares cercanos, como dice Levítico capítulo 18, que entre los gentiles era muy común casarse familiares cercanos, pero entre los judíos no era así. O sea, estas cosas ofendían a los judíos. ¿Qué hicieron los hermanos? Bueno, los gentiles tienen toda la libertad de no guardar la ley de Moisés, pero le vamos a decir que se abstengan de estas cosas, que son tres cosas que no violentan la conciencia de los judíos, de tal manera que un judío se puede sentar con un hermano gentil, cristiano, sin sentirse que está violando su conciencia. ¿Por qué? Porque el hermano se está absteniendo a cosas que para ellos es abominación delante de Dios. El cristiano maduro no piensa en sí mismo. Dice, para mí no es nada comerme un asunto, un pedazo de carne que fue sacrificado a los ídolos. Total, los ídolos no son nada, solamente hay un Dios. Esto no me contamina. Lo que entra por la boca va a la letrina. Así lo dice Jesús. Así que yo no estoy, pero estoy con mi hermano. Para él esto es muy importante. Así que yo me abstengo por amor a mi hermano. Sujeción los unos a los otros sin agradarnos a nosotros mismos, usando bien la libertad nuestra sin estropear la conciencia de los demás, por amor a Cristo. Eso es madurez y es sujeción. Eso hizo que la iglesia fuese guardada en su unidad. Madurez. La madurez viene cuando yo me olvido de mí mismo y pienso en Dios, en su palabra, en mis hermanos y en el legado santo y sagrado de la unidad, el deseo del corazón del Padre, mantener unido a su pueblo. Otra cosa que preservó la unidad prevaleció porque en el respeto al orden hubo comunicación. ¿Qué hubo? Enviaron cartas a los hermanos gentiles. Mandaron a 2 delegados con una carta. Diga, se comunicaron. La comunicación es muy importante en una relación. Muchas veces hay problemas porque no hay buena comunicación. Mandaron a Pablo y a Silas, mandaron a estos 2 hermanos con Pablo y Bernabé a que ellos leyesen la carta. Y ellos fueron allá y leyeron la carta. Y los hermanos se gozaron, dice la Biblia, saltaron de alegría y de gozo cuando leyeron la carta.
No tanto porque ahora tenemos libertad y vamos a ser librados de esas cargas, sino porque ahora estamos en paz y sabemos, la iglesia llegó a un acuerdo. Ya no hay líos, ya no hay conflictos, ya no hay separación. Ahora para adelante a cumplir el propósito de Dios. ¿Y qué pasó? Se gozaron, hermanos. Cuando llegó la carta, vengan conmigo ya para terminar. Cuando leyeron la carta, se gozaron los hermanos. Miren ustedes acá, qué lindo, precioso, hermoso. Dice aquí lo que dice el versículo 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas. ¿Al Espíritu Santo y a quién? Gloria a Dios. Qué lindo cuando caminamos con el Espíritu. Qué lindo cuando podemos decir, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Una iglesia saludable es aquella que está de acuerdo con el Espíritu. El Espíritu y yo. Él decidió y yo estoy de acuerdo con él. El Espíritu decidió y la iglesia está de acuerdo. Nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Qué lindo es. Miren ustedes acá, cuando se da el mensaje, hubo gozo. El 30, así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, reuniendo a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual, se regocijaron con la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, ¿qué hicieron? Consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Amén. Leyeron la carta, comunicaron a los hermanos el acuerdo, se gozó todo el mundo, impartieron dones espirituales. Ahora yo quiero que ustedes vean, hermanos, lo que pasó con Pablo después que salió al próximo viaje. El versículo 16, 1 en adelante. Lean conmigo. Y después llegó a Derbe, está hablando de Pablo y Silas, y a Listra. Y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Atención. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Y miren cómo termina. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Denle un aplauso al Señor. No solamente la leyeron en Antioquía, Pablo salió al segundo viaje y donde quiera que iba, leía lo que acordaron los hermanos allá, para que todos se sometan a lo que el Espíritu dijo a través de la iglesia. Qué lindo espíritu, qué diferente a lo que existe hoy, que prevalece la carne en todas sus formas. Ojalá que usted no tome esto como un discurso bonito. Usted diga, Dios mío, ministrame. Saca de mí el individualismo, saca de mí el criterio personal, que yo no me quiera agradar a mí mismo. Yo no puedo sacrificar la unidad de la iglesia por mis caprichos o mis opiniones. Es un legado sagrado. ¿Vieron ustedes sujeción a Dios? Sujeción los unos a los otros, sujeción al orden, sujeción a la autoridad, respeto a la conciencia de los demás, buena comunicación y seguir la instrucción de llevar al mundo lo que habían acordado los apóstoles. Pablo hubiera dicho, ¿qué voy yo a estar leyendo nada? Yo tengo revelación, yo subí al tercer cielo, yo tengo opinión de Dios, yo voy a consagrar la iglesia. No, un reino dividido no permanece. El capítulo 15 termina con la separación de Bernabé y Pablo. Suena raro, ¿eh? Que en la preservación de la unidad estos se separan, ¿no? Pastor, esto lo pasó por alto. Lo vamos a estudiar en la próxima.
Oremos a Dios. Yo te bendigo, mi hermano. Yo bendigo a la iglesia de Cristo que está en las naciones. Yo ruego al Señor que el espíritu de esta palabra caiga sobre todos nosotros ahora mismo, y el Espíritu Santo rompa el poder del yo ahora mismo en el nombre de Jesús, y el yo sea doblegado frente a la autoridad de Jesús, frente a la autoridad de la palabra, frente al corazón de Dios que clama por una iglesia unida, que prevalezca la sujeción a tu reino, a tu voluntad, a tu palabra, a tu autoridad, a tu orden, a tu cuerpo que es la iglesia. Por favor, Señor, contesta nuestra oración en el nombre de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.